Buen día, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta hermosa mañana de poder estar aquí? Qué bueno. Decía el hermano Joel en la oración: Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Él no es igual a nosotros, sino que Él es fiel, sino que Él es lleno de bondad, lleno de paz para con cada uno de nosotros. Vamos a iniciar en esta hermosa mañana leyendo lo que es la palabra de Dios. Nos vamos a poner de pies y vamos a ir al Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16, una herencia escogida. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dicen de la siguiente manera: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es mi porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre bueno, Padre de gloria, en esta hermosa mañana por el privilegio que nos da de reunirnos en tu casa, Señor, para tener un buen tiempo en tu presencia. Poder, Señor, deleitarnos cantándote cánticos de alabanza a ti, Padre Celestial. Nuestras ofrendas que hemos preparado para traerla a tu presencia. Simplemente te rogamos, Señor, que nos perdone y que incline tu oído, tu favor hacia nosotros en esta hermosa mañana y pueda recibir nuestras ofrendas. Y que sobre todo, Señor, podamos en este día gozarnos los unos con los otros, en tener esta comunión la cual tú nos mandas que tengamos como hermanos. Y sobre todo reconociendo que cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad en medio nuestro, tu bendición desciende sobre cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, guíanos, Señor, ilumínanos en lo que vayamos a hacer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Vamos a iniciar el tiempo de alabanza en esta mañana. Vamos a cantarle unísono al Señor. Me disculpa que estoy un poco privado. Esta mañana me acordé que ya los años vienen en camino. ¿Ya llegaron, varón? ¿Eh? ¿Ya están ahí? No, yo soy un muchacho todavía.
pero ya se están cumpliendo en mí. Eso. Tu nombre levantaré. Vamos a iniciar cantando en esta hermosa mañana. Acompáñame con la mano. Tu nombre levantaré, Señor. Levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré. Agradezco que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, aquel que murió por cada uno de nosotros, cuando no merecíamos, como dice la palabra, por cuanto todos habíamos pecado, estando destituidos, mas sin embargo, Él se ofreció por cada uno de nosotros, y hoy podemos alabarle, bendecirle, exaltar y glorificar su santo y divino nombre. Buenos días, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Déjame ver si fue que son de gasoil. Buenos días, Dios les siga bendiciendo. Amén, amén. Tú veas que son de gasoil.
No, pero se escucha, gloria a Dios. Sí, hermano, es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Nuevamente, ya que teníamos unos días largos, que no teníamos ese privilegio de compartirlo, pero como dice y enseña su palabra, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios dice algo, ni el diablo puede oponerse. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por eso. Para los que no me conocen, mi nombre es Francis, Pastor Francis. Estamos pastoreando la Iglesia Bautista, la comunidad de Honduras. Honduras aquí en San Pedro, de San Pedro, pero un poco retirado de San Pedro. Y también estamos pastoreando otra hija de esa misma iglesia en Honduras, en una comunidad llamada El Bronce. Y ahí estamos sirviendo y andamos con nuestra amada y querida esposa, Yuderka Noemí Mateo de Rosa. Así que eso es parte de nosotros. Sigan orando por nosotros y así mutuamente nosotros seguiremos orando por ustedes, ya que eso fue una encomienda muy importante que Dios nos dejó en Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, pero no solamente confesar, sino orar unos por otros. Esa es una de las maneras de poder así mostrar amor hacia nuestros hermanos en la fe. Como tenemos ahí el título, más adelante le estaremos dando el tema que extraímos de ese título que ustedes pueden ver proyectado. Algo que verdaderamente a veces es muy olvidado, los sufrimientos de Cristo. Algo que solemos recordarnos de eso cuando viene Semana Santa, cuando vienen esos momentos donde en la televisor proyectan la crucifixión de Cristo, cuando vemos la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que de hecho escuché una información que no sabía de él, que al él filmar esa película se convirtió a Cristo, no pudo aguantar. Y yo quiero que también esa misma actitud que produjo el Espíritu Santo en él, de él convertirse también hoy, después de poder compartir la palabra de Dios y este título, este tema, podamos reaccionar de manera diferente. Podamos reaccionar porque, hermano, si por lo menos llegáramos a entender como un granito de mostaza los sufrimientos de Cristo, un pequeñito conocimiento de lo que Cristo padeció realmente, nuestra actitud obligatoriamente tiene que cambiar. Y eso fue lo que, aunque usted no lo crea, pero eso fue lo que más motivó a los discípulos hasta estar dispuestos a morir por Cristo. Muchos de ellos vieron con sus ojos cómo el Maestro se sacrificó sin tener que hacerlo por ellos y por toda la humanidad. Vamos a orar y así de una vez comenzar a aprovechar el tiempo por medio de este tiempo de la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, estamos más que agradecidos. Este es un privilegio que tú nos has dado de adorarte. Somos y seremos siempre y hemos sido inmerecedor de todo lo que hemos recibido de ti, pero tú lo haces por pura gracia, tú lo haces para honra y exaltación tuya. Ahora, Espíritu Santo de Dios, estamos claros de algo, de que no vamos a poder servirte como a ti te agrada, no vamos a poder darte la gloria en todo lo que estamos haciendo aquí en esta tu iglesia y las demás iglesias que ahora mismo están sirviendo, no vamos a poder hacer eso sin tu ayuda. Por eso venimos a depender de ti para que como tú obraste en ese hermoso tiempo de alabanza, así tú sigas en continuidad obrando en este tiempo de tu palabra y como Él y únicamente Él sabe hacer, convenza de pecado, justicia y juicio a los que están aquí que no son salvos, pero a los que ya hemos creído, también nos convenza de crecer, nos ayude a crecer más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cárgate de todo para que todo lleve honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, de nuestro Señor Jesucristo pueden surgir algunas preguntas y yo se las voy a leer textualmente. Y yo sé que ustedes, la mayoría la van a responder. En primer lugar, de la vida y persona de nuestro Señor Jesucristo surge la primera pregunta. ¿Jesús y Dios son lo mismo? ¿Jesús y Dios son lo mismo? Yo sé que usted tiene que tener su respuesta, pero lamentablemente muchas denominaciones tienen respuesta, pero falsa en cuanto a eso. Esperemos que usted tenga la respuesta correcta. ¿Jesús y Dios son lo mismo? Otra pregunta que pueden surgir de nuestro Señor Jesucristo
es, ¿Jesús vino a esta tierra realmente? ¿O fue un mito, fue un cuento o fue una película? Jesús vino a esta tierra realmente. Otra pregunta que pueden surgir de nuestro Señor Jesucristo es, y una de las principales, ¿Jesús murió, fue sepultado y resucitó? Como nosotros los cristianos creemos y muchos creen. O simplemente fue como muchas teorías se han levantado de que Jesús no resucitó nada, el cuerpo lo robaron, como muchos piensan. Otra pregunta que puede surgir de nuestro Señor Jesucristo es, ¿Jesús se casó mientras estuvo aquí en la tierra? Y usted se sorprende, pero usted no sabe la mayoría de veracidades y cosas erróneas que las personas en la tierra creen acerca de Jesús. Pero gracias a Dios que lo que escudriñamos la palabra, creemos lo correcto. Y otra última pregunta en este ámbito que surge de Jesús es, ¿Jesús tuvo hermanos biológicos? Si Él es Dios, ¿tuvo hermanos biológicos? Y esas y unas y otras preguntas más y otra que le voy a mencionar que es nuestro tema, en un rato se la voy a mencionar. En base a este tema, hermano, tenemos que mencionar lo que es el Evangelio y qué es el Evangelio. Y luego vamos a ir conectando por qué mencionar y sacar a la luz el Evangelio cuando estamos hablando de los sufrimientos de Cristo. ¿Tiene que ver el Evangelio con los sufrimientos de Cristo? No se preocupe que usted mismo va a ir conectando todo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Déjame dar la oportunidad, que yo sé que muchos aquí tienen que saber esa definición. ¿Qué es Evangelio? La Biblia nos manda a creer en el Evangelio, la Biblia nos manda a predicar el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? ¿O usted predica algo que no conoce? Buenas nuevas, está la el primer concepto que va en la definición, buenas nuevas, y a eso se le añade otra cosa. Vamos a ver si alguien dice lo más que le falta. Cristo, amén. Amén. Y así es, y ahí está la añadidura que le hace falta a lo que dijo el hermano aquí. Buenas nuevas, pero ¿en qué consigue esas buenas nuevas, esa buena noticia? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y eso es Evangelio. No le añada más, déjelo ahí. Toda cosa que usted crea del Evangelio que esté fuera de esos tres eventos, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no es Evangelio. Se lo digo y le hago esa salvedad porque muchas personas, cuando usted le hace la pregunta, aquí varón, predicando el Evangelio, ¿y qué tú estás predicando? No, que yo antes bebía, pero ahora no bebo. Eso es bueno, es un testimonio bueno, pero eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es hablar de esos tres eventos de Cristo. Lo que Él padeció cuando murió, su sepultura y sobre todo su resurrección. Hermano, en base a estos tres eventos que Cristo realizó hace muchos miles de años atrás, es que tanto los domingos como hoy, como todos los días que se sirve a Cristo, debemos adorar en base a esas tres cosas que le mencionamos del Evangelio: su muerte, sepultura y resurrección. Hermano, cuando usted quiera salir de su casa para venir, ¿qué otro día aparte del domingo se reúnen aquí en la iglesia? Miércoles. Cuando usted quiera venir miércoles, cuando usted quiera venir domingo, no solamente se limite a prepararse más para venir el domingo y el miércoles, yo voy a ir porque voy. No, hermano, todos los días que usted sirva a Cristo, dentro y fuera de la iglesia, tiene que recordar eso, que su motivación, lo que lo impulse a venir aquí, esté como esté, tiene que ser la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hermano, tenga eso pendiente, porque eso es lo que nos debe de motivar. Ahora, antes de Cristo morir, ser sepultado y resucitar, pasó algo muy importante. Y es que Jesús, como dice también ahí el título, tuvo que sufrir mucho antes de ir a morir. Y en base a eso, hermano, es que será nuestro tema. De este título que tenemos, vamos a ver este tema. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por mucho sufrimiento? De los sufrimientos de Cristo surge esta pregunta: ¿por qué Jesús tuvo que pasar por mucho sufrimiento? Hermano, ¿usted se ha hecho esa pregunta? O a veces usted ni entiende bien la magnitud y gravedad de los sufrimientos, que por eso no se hace esa pregunta, o simplemente no se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? Hermano, en esta vida podemos decir, no sé si usted ha contemplado eso, en mi vida cristiana, en el tiempo que yo tengo en el Evangelio, me he dado cuenta de eso. Y es que
las buenas bendiciones y los buenos resultados primero, antes de recibirlas, tiene que venir un proceso de sufrimiento y de prueba o circunstancia negativa. Ejemplifiquémoslo con el oro. El oro es oro porque tiene que pasar por un proceso de prueba. Luego que el oro es sumergido por mucha candela, sale un hermoso oro que los ladrones matan por él. Pero al final es oro así porque pasa por un proceso de prueba. Hermano, así mismo somos nosotros los creyentes. Hermano, cuando tenemos la actitud correcta en cualquier momento de sufrimiento y prueba que estemos pasando y vencemos, los resultados que van a venir le van a ayudar a usted a omitir todos los sufrimientos que usted atrapasó. Y eso fue también lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Lo que vino al final como resultado de los sufrimientos de Cristo valió más la pena que lo mucho que Él sufrió. Hermano, era obligatorio que Jesús sufriera en la cruz del Calvario. Nadie podía evitar eso. Era por obligación que Jesús tuviera que sufrir por nosotros. Y vamos a leer rápidamente, agarre su Biblia, vamos a comenzar con nuestro primer texto, a leer Isaías 52, 14. Por favor, Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Dice así la palabra de Dios. ¿Encontraron? Yo lo leo para ustedes. Isaías 52, 14 dice así: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fuiste desfigurado de los hombres, su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces, hermano, si hoy, en este momento, nuestro tema lo iríamos a basar, a sacar de este texto, ese texto es suficiente para nosotros creer 100% de que Jesús realmente sufrió mucho. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores de la Biblia, fue uno de los que más claro profetizó acerca de los sufrimientos de Cristo. Y uno de esos capítulos, aparte de Isaías 52, ahí mismito está el 53, que se lo quiero recomendar a cada uno de ustedes, hermano. Cada vez que usted tenga una oportunidad, siéntese a leer esos 12 versículos de Isaías 53. Se lo doy como regalo de su hermano. No solamente lea ese texto cuando, qué sé yo, vayan a dar la Santa Cena o cuando se esté hablando de los sufrimientos de Cristo. No, hermano, siempre y cuando saque tiempo para leer esos 12 versículos, que eso pasa como si no, usted lo lee en 5 minutos. Para que usted, hermano, pueda recordar ese combustible que le va a ayudar a hacer lo que sea por Cristo. Y es esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, de los sufrimientos de Cristo, y en base a esta pregunta, vamos a estar desarrollando todo lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a omitir lo que regularmente se usa en lo que somos nosotros los bautistas, y es los famosos 3 o 4 puntos de desarrollo. No. Hoy no vamos a ver, no, primer punto, segundo punto, cuarto punto. No vamos a desarrollar esta pregunta en base a puntos, sino a dar respuesta. Es por eso que no se sorprenda si usted ve que vamos repitiendo esa pregunta, porque le vamos a ir dando respuesta a esa pregunta de por qué Cristo sufrió tan terriblemente por usted y por mí. Vamos a ver ahora, en base a esa pregunta, descripciones del sufrimiento de Jesús. ¿Cómo bíblicamente podemos ver descrito esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, Jesús sufrió por medio de torturas y, como ya todos conocemos, la crucifixión. Pero eso lo podemos ver en el libro de Mateo 27, su capítulo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Los 4 evangelios nos relatan esta tortura que Jesús pasó y esta crucifixión. Hermano, el sufrimiento de Cristo no solamente fue corporal, lanza, clavos, espina, escupieron. El sufrimiento de Cristo no solamente fue corporal, sino también emocional. ¿Y dónde podemos ver eso? Mateo 26, 56, que nos dice: todos los discípulos dejándoles, huyeron más que Félix Sánchez, corrieron. Hermano, mire, usted sabe los sufrimientos internos que produce en quien tú confías, en quien tú has depositado todo, en quien andaba contigo, que en el momento donde más tú lo necesites, se vaya. Hermano, eso te destruye por dentro. Por eso es que eso lleva mucho a suicidio a muchas personas,
Porque en momentos de tanta dificultad, muchas personas, su familia no lo apoya y lo primero que ven como esperanza es un lazo o quitarse la vena y matarse. Porque hermano, internamente, una de las cosas que destroza internamente se llama cuando a ti te dejan. Entonces a nuestro Señor Jesucristo, los 12 que Él escogió, lo dejaron solo. Y eso le produjo, le trajo a Él, en primer lugar, sufrimientos emocionales. Pero eso no se queda ahí. Los sufrimientos de Cristo no solamente fueron corporal, emocional, sino también espiritual. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 5:21. Me gusta mucho ese versículo que dice: al que no conoció pecado, por usted y yo lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces este texto lo que nos está diciendo, en tercer lugar, que los sufrimientos de Cristo fueron también espirituales, no solamente emocionales ni corporales, sino también espiritual. Ahora, de todos los sufrimientos y algunos que mencionamos ahora, vamos a ver otros más que podemos describir acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sí, se lo vamos a enumerar uno por uno. Algunos padecimientos de Cristo. Si usted quiere tomar apunte, no hay problema. Para eso preparamos eso, para que usted vaya conmigo y quiera apuntar lo que guste y desee. En primer lugar, Cristo padeció una de las cosas que produjo sufrimiento en Cristo fue la incredulidad y rechazo del pueblo judío hacia Jesús y su mensaje. Hermano, eso en primer lugar produjo mucho sufrimiento en Cristo. El Jesús venir, Él con su personalidad siendo Dios y con su mensaje salvativo, y que el pueblo principal al cual Jesús vino a traer ese mensaje lo rechazara. Hermano, eso produjo sufrimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el pueblo judío, sino también el rechazo de forma general. No solamente el rechazo individual de los judíos, que era el pueblo escogido por Dios, sino el rechazo de todas las personas en sentido general que recibieron beneficio de Cristo. Y eso, hermano, sí acaba. No solamente a Jesús lo puso a sufrir, sino a usted y yo hoy en día. Los padres, vamos a poner el ejemplo de los padres. Cuando usted desde chiquito le dé ese tamañote que tiene el muchacho ahora o la chica, le paga la universidad, le paga todo. ¿Tiene alguna deuda? Se la paga. Y que de momento a otro ese muchacho se gradúe, se hace excelente profesional, gane mucha lana, mucha plata. Y ese muchacho, lo primero que salga de su mente: papá, mamá, si te he visto, no me acuerdo. No hay cuarto para ti, todo para mí. ¿Cómo se va a sentir los padres? No lo desheredan porque no puede, porque es difícil. Pero hermano, mire, cuando una persona es beneficiada por otra, automáticamente lo que espera el que beneficia es que el beneficiador sea agradecido. Hermano, en el ámbito espiritual pasa eso también. Y como Jesús vio que hizo tanto milagro a muchas personas, sanó a muchas personas, y de esas mismas personas fue que estaban a los pies de la cruz crucificando. Fue que le vocearon: crucifícalo. No fueron gente de otra nación lejos, no, fueron la misma gente que Jesús alimentó, que Jesús sanó. Y hermano, eso en segundo lugar también le produjo a Cristo sufrimiento. Tercer lugar, ¿qué más? La minoría que creyó en Él y la mayoría que no creyó. Otra descripción que produjo en Cristo mucho sufrimiento. Jesús pensando: muchos iban a creer en mí. Poco. Y eso no es lo que vemos hoy en día. Por eso es que la Biblia compara de que los perdidos son como la arena del mar. Porque son muchos. Son más los que no creen y pocos los que creen. Preocúpese usted por estar en el grupo de los que creen. Porque si está en el de los que no creen, le irá muy mal. Cuarta descripción: la agonía que pasó en Getsemaní antes de ir a la cruz. Hermano, obviamos esto, pero no lo obviemos, porque a veces pensamos que los terribles sufrimientos de Cristo nada más fueron realizados cuando vemos esos clavazos gordísimos que le pusieron ahí en la mano, en los pies, esa corona, esa lanza. Ya pensamos que en ese evento es que se desarrollaron nada más los sufrimientos de Cristo. No, hermano. Jesús, antes de ir a la cruz, mire, no puedo darle una estadística concreta, pero cuando viene a ver, no se puede dar mucha diferencia de lo que Él pasó en la cruz de lo que pasó antes. Porque en los dos eventos Él sufrió muchísimo antes de ir a Getsemaní. Por eso fue que Él sudó. ¿Qué sudó?
Y eso nos muestra que internamente estaba destrozado. No todo el mundo, póngase ahora mismo a sudar. Mira, ahora mismo yo estoy sudando y es sudor, no sangre, porque no es lo mismo. Ese sudor se produjo así por sufrimiento interno. Cristo estaba destrozado internamente. Seguimos. También los látigos que aguantó camino a la cruz, otro sufrimiento. No solamente cargar una cruz muy pesada, su cuerpo debilitado, falta de agua, no tenía fuerza. Y arriba de eso, poner a Cristo el camino entero dándole chuchazo. Eso es fuerte. Imaginemos a los hijos que están aquí, los que somos hijos, que cuando éramos niños nos mandaran a hacer algo y ese oficio de la casa, nuestros padres nos llevaran a hacerlo dándonos golpes. ¿Usted cree que iba a ser cómodo? Iba a ser cómodo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió también con los látigos que aguantó, hermano y amigo, por ti y por mí. También la corona de fuertes y grandes espinas que Él cargó. Y hermano, aunque usted nada más ve esas largas espinas que tenían esa corona, hermano, no solamente eso, aparte de la corona, produjo en Cristo los grandes sufrimientos, sino el saber que ¿quién es Jesús realmente? ¿Qué pensaban los judíos de Jesús al venir a la tierra? Que Él iba a establecer ¿qué? Su reino. ¿Y qué? Una de las cosas que distingue a un rey, ¿qué es? ¿Una qué? Y en vez de ponerte una corona de oro hermoso, te pongan una corona de espinas. ¿Qué te están diciendo? Burlándose de ti. Y eso también produjo terrible sufrimiento en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, hermano. La lanza que le traspasaron por su costado, no sabemos la magnitud y el grosor de esa lanza, pero de que era terrible, porque los soldados romanos no usaban lanza que lo que parecían de grosor un palito de coba. No, era lanza fuerte y bien hecha, que al que le enterraban eso no salía vivo de ahí. Y no solamente la lanza, sino, número 4, hay como dice ahí, el pecado terrible de toda la humanidad. Y vamos a abundar más en más adelante. Y otra más, la muerte que al final de todo le iba a esperar. Y esas son partes, poquitas de las descripciones que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo, que cómo podemos ver de manera descriptiva los sufrimientos de Cristo. Ya ahí podemos ver 9 descripciones del sufrimiento de Cristo. Estas 9 lo podemos dividir en 2. Padecimientos internos y padecimientos externos. Ya ahí usted engloba todo eso que mencionamos. Y en eso se dividen los sufrimientos de Cristo. Padeció internamente, pero también padeció externamente. Ahora, hermano, ¿qué Jesús cargaba mientras sufría? Primera de Juan 2:2 me da la respuesta a eso. No solamente podemos ver las descripciones del sufrimiento de Cristo, sino lo que Él cargaba cuando sufría. Primera de Juan 2:2. ¿Quién lo lee? Públicamente. Ayúdeme ahí, por favor. Primera de Juan 2:2. El que lo tenga sin miedo. 2:2. Primera de Juan 2:2. Amén. Amén. Entonces, hermanos, según ese texto, muchas gracias, podemos ver que lo que Jesús cargaba mientras sufría al ir en la cruz es el peso del pecado. Hermano, yo en mi vida, en los tiempos que tengo de vida, he cargado muchas cosas. Y una de las cosas que yo he encontrado, de todas las que he cargado, que pesa mucho, en primer lugar es la funda de cemento. Fresco. Una funda chiquita, pero no se carga con tanta facilidad. Yo veo cómo esas personas que trabajan en construcción juegan con esa funda. Y porque ellas tienen experiencia en eso. Y otra de las cosas que yo he visto que pesa mucho son las baterías. Ay, Dios mío. Eso, mire,
Usted va a decir que con confianza y tiene que hacer mucha fuerza para poderla levantar. Son cosas que pesan mucho. Pero hermano, en el ámbito espiritual, el pecado es lo que más pesa. Y eso tuvo que cargar Cristo por cada uno de nosotros. Y no por pecado de Él, porque Cristo es sin pecado, Cristo no peca. Sino los pecados de los millones de la humanidad que han existido, están y seguirán existiendo. Eso le costó a Cristo cargar. Fue el pecado el que causó que Jesús clamara una palabra muy importante. Dios mío, ¿por qué? Complete. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mano, son palabras de alguien grandemente destrozado por su sufrimiento. Y de ese terrible sufrimiento salieron esas palabras que encontramos en Mateo 27, 46. Hermano, fue el pecado la causa principal de que Jesús sufriera tanto y le doliera tal sufrimiento. Es el pecado. Y en respuesta a la pregunta del tema, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Apunte esa primera respuesta. Por el peso del pecado. Bueno, lo que hizo que Jesús también, el sufrimiento de Jesús, en vez de ir en descenso, cada día fuera en aumento, es la culpabilidad suya y mía. Y por eso, hermano, es que muchas veces no valoramos. Por eso le hice la salvedad ahorita de por qué tenemos que hacer memoria de vez en cuando de lo que Cristo padeció por nosotros. Porque, hermano, lo que a usted no le costó nada, Cristo sufrió muchísimo para que usted tenga gratuitamente lo que hoy usted tiene. Y Romanos 5:8 me dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y uno de los versículos que me fascina mucho es, ¿por qué? Por la frase del mismo versículo que dice, aunque siendo pecadores, usted no sabe la información que tiene esa frase escondida ahí. Mano, cuando una persona sabe la gravedad y lo terrible y la condición pésima de su pecado, va a valorar las informaciones que dice ese texto de Romanos 5:8. Al yo saber que aún siendo quien soy, fallándole tanto a Jesús, aún Él decidir morir por mí. Por eso, hermano, es que Cristo es insustituible, no hay como Él. Como dice un himno, nadie pudo amarte ni te va a amar como Cristo. Cuando aparezca alguien que se sacrifique y sufre como lo hizo Cristo, entonces Cristo será sustituido. Pero eso no va a pasar jamás. Mano, ese es pecado, la razón principal y terrible de los sufrimientos de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos algo muy importante en base a eso. Lucas 9:22. Mire lo que Jesús le dijo a los discípulos, recordándole los sufrimientos que le iba a pasar antes de él pasar por ese sufrimiento. Mire que le dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22 y 17:25. Mano, yo no sé, como dice alguien, pero yo no sé si la mente de los discípulos estaba como en Limbolandia, estaba como en Babilonia, lejos. Porque Jesús le acordó eso, pero cuando llegó el momento, ninguno se acordaron de que Jesús le había dicho que le iba a pasar por los sufrimientos. Eso nos recuerda también, hermano, de que lo que hicieron esos gobernantes, Pilato, Herodes, Anás y Caifás y toda esa gente, no fue algo que salió de ellos, sino algo que ya había sido profetizado. Y Jesús mismo dijo que Él vino a cumplir todas las profecías que de Él se decían. Él no vino a errar en ninguna, Él vino a cumplirla toda. Por eso es que Jesús le dijo a todos sus discípulos, pero lamentablemente ellos se le olvidó eso. Pero hay una palabra importante que podemos extraer de ese texto, y es la palabra necesario. Cuando Jesús le dijo, es necesario, esta palabra lo que nos da como definición es que los sufrimientos de Cristo eran inevitables. Él no podía, por más que quisiera, salir de tal sufrimiento. Eso es lo que significa esa frase que vemos en el versículo que leímos. Es necesario. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, es inevitable que yo deje de pasar por eso. Tengo que pasar. Y por eso es que me gustan mucho esas palabras que Jesús dijo al final, cuando estaba orando en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta, pero no se haga mi voluntad, sino, ¿y cuál era la voluntad del Padre en ese momento? Lo que estamos viendo, que Jesús sufriera
grandemente como Él sufrió. Esa era la voluntad. Y aunque Él quisiera, no se iba a escapar de tal sufrimiento porque eso era inevitable. Mano, el sufrimiento de Cristo podemos decir que fue el plan de Dios para salvar al mundo entero. Ese era el plan de Dios. Aunque usted no entienda ese plan como un plan de un Dios amor, va a consistir en mucho sufrimiento. Dios es Dios y usted es una criatura. Así que no podemos altercar con Él porque Él es soberano, hace lo que Él quiera, con quien Él quiera y como Él. Y no podemos decirle, ¿qué tú estás haciendo? Así no podemos cuestionar. Necio, hermano, se convertiría usted si se pone a cuestionar con Dios. Como hacen las personas que se ponen a cuestionar acerca de la existencia de Dios. Dios no existe, Dios le llama necio a esa gente, porque la existencia de Dios no se discute, sino se cree. Usted se pone a ver en la Biblia, Dios no se defiende con los ateos que no creen, porque eso no se discute. Eso, el que alterca por discutir eso es un necio. Eso hay que creerlo. Porque hay que creerlo. Y otro pasaje hermoso que podemos ver acerca de profecía de los sufrimientos antes del pasar es Salmos 22, 14 al 18. Se lo voy a leer rápidamente. Salmos 22, 14 al 18, para así aprovechar más rápido el tiempo. Yo lo tengo aquí, yo se lo voy a leer y usted me escucha, por favor. Dice así, este poderoso pasaje. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Sobre quién y sobre qué evento usted familiariza esto que el salmista estaba diciendo? El mismo Jesucristo. La mayoría de las cosas que dice ese texto que yo leí, ese maravilloso texto, se reflejan y se vieron cumplidas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y volvemos a hacer la pregunta para seguir dándole respuesta. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tan terriblemente? Vimos en primer lugar, por causa del pecado. Pero, otra de las cosas que me ayuda a entender tal sufrimiento de Cristo es un principio que se llama el principio de la inocencia. Y eso lo podemos ver desarrollado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Podemos ver desarrollado. ¿En qué consiste este principio de la inocencia? Consiste en lo siguiente: que un inocente muera por los culpables, y esto lo vemos en el huerto del Edén. Génesis 3:21 vemos que Adán y Eva recibieron vestiduras de animales para cubrir su vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, que tuvieron cara a cara con Dios, ellos se cubrieron con hoja, pero Dios lo vistió con piel de animal, y para cubrir la falta de Adán y Eva, la vergüenza que estaban pasando. ¿Y qué Dios tuvo que sacrificar? Y ese animal tenía que ver con la desobediencia de Adán y Eva. Y ahí comienza a desarrollarse el principio de inocencia. Y todas esas figuras que Dios da como ejemplo es para que veamos en el futuro que el inocente Cristo iba a morir por lo culpable que somos usted y yo. Eso es lo que reflejan estas acciones de Dios al agarrar un animal. Y no solamente eso lo vemos en Adán y Eva, sino también en lo que es la ley de Moisés, todos los mandamientos y la ley que Dios trajo al mundo por medio de Moisés. Eso lo vemos también en Levítico 17:11, nos dice, la misma sangre hará expiación de la persona. En poca palabra, desde Aarón, que era el que ofrecía sacrificio por el pueblo, para la limpieza del pueblo, todo lo que se hacía desde los tiempos de Noé, de la antigüedad, era sacrificar un animal para limpiar, cubrir por un momento la culpabilidad de las personas. Pero luego que vino Cristo, eso cambió. También podemos decir que nuevamente, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir tanto? Aparte de mostrar lo que nosotros siendo culpables, el inocente, solamente un inocente se podía sacrificar y solucionar el problema del pecado de los culpables que somos usted y yo.
En respuesta a esta pregunta nuevamente, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir también? Porque el sufrimiento era parte del sacrificio. Para una persona poder sacrificarse, dicho sacrificio conllevaba consigo sufrimiento. Es lo mismo que pasa cuando vamos a los supermercados, que a veces queremos comprar especiales. Ese especial, lo que usted va a comprar específicamente, va acompañado ¿de qué? De otra cosa, porque es el especial. Usted, si quiere llevarse ese especial, obligatoriamente tiene que llevarse lo que está pegado a ese producto que es especial. Entonces, eso mismo pasa con los sufrimientos de Cristo. Aunque Cristo quisiera, como le mencioné, no podía evitar eso porque eso era parte del sacrificio. Y si Cristo se iba a sacrificar por usted, hermano, y por mí, por ti, amigo, y por el mundo entero, Él tenía, su sacrificio tenía que pasar por sufrimiento. Cristo, como Cordero de Dios, iba a quitar el pecado del mundo por su sacrificio en la cruz. Y dicho sacrificio conllevaba mucho sufrimiento. Y eso lo vemos en Juan 1:29, el profeta Juan el Bautista, que declaró esa palabra, viendo Jesús caminar. He aquí el Cordero, el único que iba a quitar el pecado. ¿Por qué esa expresión iba a quitar el pecado del mundo? Porque si vamos a la antigüedad, usted sabe, como le mencioné ahorita, que los animales simplemente lo que aplacaban por un tiempito el pecado. Por eso era que cada día se tenía que sacrificar mucho. Gracias a Dios que estamos viviendo en los tiempos de la gracia. Porque mire, ¿quién tiene un acto de tantos animales para estar sacrificando todos los días? Y menos en estos tiempos de esta necesidad que estamos pasando. Mire, iba a no tener que, algo iba a pasar. Pero Cristo, después que vino del cumplimiento del tiempo, abrogó esa ley de sacrificar animal. Y él se sacrificó una sola vez, y con esa sola vez fue suficiente. Pero esa única vez conllevó muchos sacrificios. Hermano, es solo por los sufrimientos de Jesús que podríamos ser redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Cristo como Cordero sin mancha y sin contaminación. Y eso lo vemos desde el principio. Cada animal, cada oveja, cada macho, cabrío, cada uno de esos animales que se ofrecía, ¡ay!, de que el sacerdote ofreciera uno con defecto. Iba a tener serio problema. Porque esos sacrificios de animales estaban simbolizando a Cristo. Y cuando un sacerdote ofrecía un animal con defecto, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba dejando a decir para el futuro? Que Cristo iba a ser con defecto también. Iba a él tener que sacrificarse con defecto. Y por eso era tan importante sacrificar cualquier animal sin defecto. Ahora, vamos a ver ¿qué mostraba el sufrimiento de Cristo? No solamente respuesta a por qué Cristo sufrió, sino qué evidenciaba, qué mostraba tal terrible sufrimiento de Cristo. En primer lugar, mostraba la naturaleza devastadora del pecado. Por eso era que hemos dicho y seguiremos diciendo que tal sufrimiento era tan grande, porque mostraba la devastadora naturaleza del pecado. No solamente mostraba la devastadora naturaleza del pecado, sino también mostraba la ira de Dios. Y este fue el hermano y claro. Por eso fue que Dios le permitió a las personas que hicieran lo que hicieran con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso fue a la cruz a morir por él. Pero aborrece el pecado de las personas. Y en segundo lugar, eso mostraba los sufrimientos de Cristo, la ira de Dios. Y en tercer lugar, mostraba la crueldad de la humanidad y el odio de Satanás. Ay, hermano, no hay una cosa que Satanás aborrezca más que la cruz. Usted ve en la película, a veces lo vemos, ellos lo dramatizan de forma ficticia, pero en la realidad es una realidad, en la vida real es una realidad. Satanás aborrece perdidamente la cruz, porque él sabe lo que se desarrolló ahí. Él sabe que fue en la cruz donde él perdió y Cristo ganó. Fue ahí, por eso le aborrece tanto la cruz. Y por eso es que en la cruz y los sufrimientos de Cristo vemos el odio de Satanás. Y también la crueldad de la humanidad. Hermano, no se crea, usted es un gran pecador igual que yo. Hoy somos lo que somos por la gracia de Dios. Pablo lo dijo. No yo, la gracia de Dios conmigo.
Porque Pablo había matado cristianos, había hecho muchísimas cosas en contra de Cristo. Pero él consideraba después que Cristo lo llamó, de que él era lo que era en ese momento, gracias a Cristo y lo que Cristo hizo por él en la cruz. En el Calvario Dios le permitió a Satanás y a la humanidad hacer lo peor que ellos quisieran a Cristo. Dios le dio chance. Lo mismo que pasó con Job. ¿Qué hizo Satanás con Job? Lo destrozó, que nada más en la Biblia, esos son los dos sufrimientos más terribles que usted puede ver en la Biblia. Principalmente el de Jesús y después en segundo lugar el de Job. ¿Y quién fue que permitió tales sufrimientos? Tanto el de Job como el de Jesús. Fue Dios. ¿A dónde fue Satanás? A pedirle permiso al fuerte. Dame chance. Está bien, pero cuidado que tú haces con su alma. Pues te la va a ver conmigo si tú haces algo con su alma. Y así mismo fue Satanás, porque Satanás, ¿qué diablo? Aunque Satanás sigue obedeciendo a Dios, porque Dios está por encima de él. Entonces, hermano, Dios le permitió a Satanás hacer lo que él quisiera con Jesús, de tal manera que lo llevó a sufrir tanto y a morir en la cruz. En el Calvario Dios le permitió a Satanás y a la humanidad así poner a un estado bajo a Cristo. Recordando que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En su humanidad Jesús cayó a un nivel que ningún hombre ha caído ni va a caer. Mano, es por el gran sufrimiento de Jesús que hoy toda persona que cree puede obtener la grande y eterna salvación. Y por eso es que usted puede ver lo grande que es la salvación, porque a Cristo se sacrificó mucho para que hoy tengamos esa grande salvación. Y eso nos ayuda a entender, hermano, de que la salvación hay que valorarla. La salvación es hermosa porque ya Cristo permitió que fuera hermosa después de sacrificarse. Y la salvación es grande por eso mismo, por todo lo que le costó a Cristo. Ahora, ¿qué Satanás pensaba mientras veía a Jesús sufrir? ¿Qué Satanás pensaba? La victoria se me aproxima, voy a ganar. Pero luego que llegó el tercer día, ¿qué pasó? Jesús se levantó de los muertos. ¿Y quién perdió y quién ganó? Nuestro Cristo venció y el diablo fue destruido. Como dice San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En pocas palabras, será y ya ha sido destruido por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Para qué Jesús sufrió y murió? Ya vimos razones de por qué Cristo sufrió, descripciones de tal sufrimiento, pero también surge otra cosa. ¿Para qué Jesús sufrió y murió de tan gran magnitud? En primer lugar, para asegurar la salvación de todos los que han creído, están creyendo y creerán. Hermano, esa es la razón principal de para qué Cristo se sacrificó y permitió tal sufrimiento y murió por ti, hermano, y murió por mí. Para asegurar lo que hoy tú tienes, por tú haber creído, que es la salvación. Hermano, la noche de que arrestaron a Jesús, mientras Jesús oraba, Jesús lo entregó todo. Y esa acción de Jesús entregarlo todo lo vemos en la frase que le dijimos ahorita, que él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras? Que nada tengo yo que ver. Todo lo que se vaya a hacer, que sea lo que tú así deseas. Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas 22:42. Hermano, la copa de los sufrimientos terribles de Cristo, Cristo no bebió un chin y la dejó. Cristo tuvo que beberla toda por ti y por mí. Qué tan grande es el amor de nuestro Dios. Y eso nos va a llevar más adelante a una conclusión. Estamos terminando. Nos lleva a mencionar un dicho muy famoso que conocemos. A mí me gusta siempre darle participación a ustedes para que ustedes muestren que van conmigo. Yo le voy a decir una parte de un dicho famoso dominicano y usted me lo va a completar. A lo que nada nos cuesta. Si usted no es dominicano, usted no se lo va a saber. Pero si usted es dominicano, usted tiene que saberse eso. A lo que nada nos cuesta. Muchas gracias. Eso, hermano, nos lleva a recordar dos notas importantes. Dos notas importantes en base a ese dicho dominicano, aprendiendo de ese dicho en lo espiritual y en todo lo que hemos dicho. Eso nos lleva en primer lugar a entender eso. Preste atención a esto que yo le voy a leer textualmente. Primera nota, recuerda, esto nos lleva este dicho a dos notas. En primer lugar, cuando como cristianos no entendemos lo mucho que le costó a Cristo la salvación gratuita que recibimos, entonces nuestra actitud y valor hacia Cristo y su salvación será pésima. Vuelvo y lo repito.
Cuando como cristianos no entendemos lo mucho que le costó a Cristo la salvación gratuita que recibimos, entonces nuestra actitud y valor hacia Cristo y su salvación será pésima. Y eso nos lleva también a la segunda nota, que es lo negativo a esto que yo le dije. Cuando como cristianos no entendemos, en primer lugar, cuando como cristianos entendemos, nuestra actitud no va a ser pésima. Ahora, cuando no entendemos lo que le costó a Cristo tal sufrimiento y tal salvación que yo tengo, seremos tres clases de cristianos. Y no sé cuál de esos tres sea usted. Pero esperemos que usted no sea ninguno, porque no queremos que usted sea ninguno. Cuando no valoro y no entiendo lo que Cristo sufrió por mí, en primer lugar seré un cristiano light. ¿Usted conoce esa clase de cristiano? No hago nada por Cristo, a mí me da lo mismo Cristo, leer la Biblia me da lo mismo, venir a la iglesia mucho más. Es un cristiano light. Y otro cristiano light parecido a ese es el cristiano de la secreta. Yo sé que muchos vieron esa película, Raymond Pozo. Y aunque muchos se rieron, pero fue un mensaje muy claro que estaba dando en pocas palabras en esa película. Y eso es lo que existe hoy en día. No, que muchos pastores se enorgullecen. Yo tengo una iglesia de 150 personas. Pero tú no sabes si hay 100 de la secreta y 50 verdaderos. Hermano, eso pasa en todas las iglesias, eso no podemos cambiarlo. No son todos lo que son. Siempre la mayoría de las iglesias se dice que los cristianos verdaderos componen un 10% del 100%. Después la mayoría son cumplidores. Están en una iglesia bautista, pero su corazón es católico. ¿Cómo así? Sí, pues ellos vienen a su misa, no hacen nada, y me voy. En la semana hago y deshago. Así es que vive el católico, lamentablemente. Por eso es que no es cristiano. Necesita convertirse a Cristo. Y muchos de nosotros tenemos el nombre denominacional bautista, pero nuestro corazón y acción es católico en ese punto. Ahora, ¿qué tengo que reconocer? Para ir terminando nuestro tema, ¿qué tengo que reconocer? Y que jamás se nos puede olvidar en cuanto a todo lo que hemos dicho, que Jesús sufrió mucho, pero más grande fue el triunfo y lo que Cristo logró después de resucitar que lo que Él sufrió. Mano, no se llene de lágrimas, no se llene de un sentimiento bajo y ande con la cabeza bajada. No, que mi Cristo sufrió mucho, yo no quiero ni ir a la iglesia porque Él sufrió mucho. No, hermano, alégrese, gócese, porque lo que usted ha recibido es más grande que lo que Cristo padeció en la cruz. Esa es la realidad, hermano. Más grande fueron lo que recibimos por el sufrimiento de Cristo que lo que Él sufrió. Y eso no se nos puede olvidar. Mano, lo que recibimos, lo que hemos creído en Cristo es mucho más grande que los muchos sufrimientos que Cristo padeció por nosotros. Mano, ninguna circunstancia ni prueba que pasemos aquí en esta tierra se va a comparar con los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos cristianos que creen que cuando le llega una pruebita ya piensa que se lo está llevando quien lo trajo. Que nadie más está sufriendo como Él. Mentira, ya Cristo sufrió más que tú. Más que lo que tú puedes pasar, Cristo lo hizo por ti. Por eso, hermano, anímate, aliéntate. Cuando tú estés pasando por cualquier prueba, recuerda que ya Cristo sufrió más que esa pruebita que te está llegando. Porque de algo estamos claros, de que así como Cristo no podía evitar las pruebas, así nosotros los cristianos no vamos a evitar la prueba. Mientras estemos en esta tierra, seremos probados. Santiago nos dice claramente, es necesario que seamos probados por diversas pruebas, tengamos que pasar. El cristiano, para probar realmente que es un verdadero cristiano, tiene que ser probado. Y Dios permite dichas pruebas. Y eso nos lleva a la conclusión y aplicación. Vamos a concluir diciendo varias cosas. De todo lo que hemos visto, yo sé que es muy difícil que todo se quede. Pero para eso siempre me gusta sacar mi tiempo de conclusión y de aplicación. En base a todo lo que hemos visto y respuesta a esta pregunta de por qué Cristo sufrió bastante, eso nos lleva a hacer varias cosas. Por todo lo que Jesús tuvo que sufrir por ti y yo, y la salvación que ya tenemos y mi pecado, hagamos varias cosas. Sacrifiquémonos de varias maneras. En primer lugar, sacrifícate para asistir fielmente a la iglesia. Al yo saber lo que Cristo hizo por mí, eso debe de motivarme en primer lugar, sacrificarme. Yo no puedo sacrificarme en la cruz como Él así, eso jamás va a pasar. Pero por lo menos puedo hacer algo. En primer lugar, sacrificarme yendo fielmente a la iglesia. Y quiero aprovechar este momento para felicitar al hermano y a todos los demás que se encuentren como él, que él testificó ahorita, que tiene algunos dolores de espalda.
¿Y dónde él está? ¿En su casa poniéndose mentol o aquí? Y esas son cosas, hermano, aunque usted no lo crea, que Dios tiene todos los ojos puestos en cristianos que hagan eso. Hermano, no en cristianos que cuando se sientan bien físicamente estén aquí en la iglesia. No, Dios mira eso. Pero Dios se detiene más a ver al cristiano que se sacrifica por venir a la iglesia. Hermano, no me responda, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te sacrificas tú para venir a la iglesia? Muchas veces te cuesta venir. O tú vienes porque ya todo está bien, tu camino está bien, no se te presenta ningún inconveniente. Si es así, gloria a Dios. Pero hermano, te sacrificas por Cristo. Para que tú seas salvo, Cristo se sacrificó. Sacrifícate en primer lugar para tú venir a la iglesia. No como tú quieras, fielmente. ¿Tú sabes lo que significa la palabra fiel? Mientras haya culto, ¿dónde tú vas a estar? Aquí en la iglesia. No estoy diciendo con eso de que no haya oportunidades que tú dejes de venir. Pero por eso no vas a dejar de ser fiel. Segundo lugar, sacrifícate no solamente por venir a la iglesia, sino por leer y obedecer la palabra de Dios, hermano. Para poder contemplar el poder de este libro y las bendiciones que de este libro hay que obedecerlo. No solamente leer los 66 libros, no solamente leer los 31,000 y pico de capítulos que tiene la Biblia. No, hermano, hay que obedecerlo. Y Dios te va a pedir cuenta a ti, a mí. No es por lo que yo no sé, sino por lo que yo sé y no obedezco. Porque hay muchas cosas que yo no sé. Y eso Dios te va a pedir cuenta por eso. No, es por una de las cosas que todos aquí sabemos como cristianos. Por menos tiempo que tú tengas aquí, todo el mundo sabe, como vimos ahorita, que hay que venir a la iglesia. ¿Quién no sabe eso como cristiano? El que diga que sí tiene problemas, porque esa es una de las primeras acciones del que se convierte. Quiere venir a la iglesia. Un cristiano, como dijo un pastor llamado Adrian Roger, un cristiano lo comparó con una burbuja. Un cristiano que al principio de crecer la burbuja tiene dificultad para crecer, jamás será una burbuja grande. En pocas palabras, el cristiano que en su primer momento de ser cristiano comienza a dar problemas, no espere que vaya a crecer espiritualmente. Porque es lo contrario, el cristiano cuando se convierte tiene un fuego por servir a Dios, tiene lo que se le llama su primer amor. Y no solamente, hermano, tenemos que sacrificarnos para leer la Biblia, sino también para orar. Ay, hermano, esto sí es difícil, esto es una mala palabra para muchos. Hoy en día se ha obviado mucho la oración. Hoy en día los creyentes prefieren asistir más a su domingo que a la oración. Y hermano, no podemos minimizar los servicios. Hermano, así como es importante los domingos, la oración es importante, porque una iglesia sin base de oración no va para ningún lado. La iglesia primitiva fue la que fue porque caminaba con las rodillas, no con los pies. Usted me está entendiendo esa expresión. Por eso es que se le convertían 3,000 con Pedro, 5,000. ¿Por qué? Porque cambió Dios. El Dios que salvaba a don Pedro cambió en estos tiempos. No, es que lloraban más que nosotros. Por eso, hermano, tenemos que sacrificarnos. En tercer lugar, en la oración, hermano. Para orar hay que sacrificarnos. Cuarto, debemos de sacrificarnos también para hablarle a otro de Cristo. ¿Con cuánta gente Dios nos lo pone y le hablamos de cualquier cosa, de pelota, que la estrella está en primero, que el Licey está en esto? Y no sacamos tiempo para hablarle de Cristo. ¿Qué lo va a salvar? ¿La farándula o el Evangelio de Cristo? Dígame usted, ¿qué salva al pecador? ¿Las cosas materiales que hablemos, las noticias, que lo corrupto, que el gobierno, que va a hacer con ellos? ¿O el Evangelio de Cristo? ¿No es el Evangelio? Ah, pues predícalo. Si usted lo sabe, prediquémoslo entonces. Número 5 también, sacrifícate para, aquí no lo tengo, porque allá en la iglesia siempre yo lo tengo cerca, en lo que es el alfolí. Mi hermano, aquí se llega, se pasa por allá, allá ellos vienen a traerla. Y siempre yo le hago así, porque el alfolí lo tengo ahí mismo del púlpito. Pero mírenlo allí, vamos a ponerlo allí. Hermano, sacrifíquese para dar ofrenda, hermano, no se lo coma todo allá afuera. Porque la mejor inversión que usted puede hacer con el dinero es para la obra de Dios. Es una inversión que Dios la va a premiar, y para ofrendar hay que sacrificarse, como está la necesidad ahora abundante. También está dispuesto, hermano, a sufrir por Cristo en cualquier circunstancia. Él sufrió por ti, sufre por Él. Ama más a Cristo y todo lo que le agrada a Él. Y en último lugar, anda más imitando las pisadas que Él te dejó. Eso es para nosotros los hermanos que hemos creído. Y para los que no han creído, que estén aquí, podemos concluir de esta manera. Ya que, amigo, tú ya has visto, textual por la Biblia, y has visto
lo tanto sufrimiento que Cristo pasó por ti, hermano, Cristo espera algo de ti. Que tú creas y te conviertas a Él. Esa es la mejor manera, amigo, que estás aquí, que tú puedes remunerar lo terrible sufrimiento de Cristo. No te vuelvas religioso, amigo. Déjame ir a la iglesia, a ofrendar como los cristianos, a usar su lenguaje. Hermano, Dios te bendiga. Paz sean a todos. No uses todo ese lenguaje religioso, que eso no te va a llevar al cielo en ninguna clase. Lo único que puede garantizarte salvación y lo único que puede hacer que tú valores el sacrificio de Cristo se llama arrepentirte, creer en Cristo y convertirte. Ahora, ¿qué vas a hacer tú con Cristo, amigo? Esa pregunta también para nosotros los cristianos. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Al saber que Él sufrió tanto por nosotros. Como dice una canción, y ya con eso termino, una canción de un artista llamado René González. Una de las frases de esa canción dice: hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes. Hay un dicho que dice que al poco entendedor poca palabra basta. Usted sabe lo que significa esa frase de esa canción. Que a veces como cristianos nos portamos tan mal que a veces tenemos que ir a llevar de nuevo a Jesús a crucificarse por esos pecados que estamos cometiendo. Hermano, que no sea así. Valoremos lo que Cristo sufrió. Y yo en mi vida de cristiano, hermano, eso es una de las cosas que más me ha motivado a hacer lo que sea por Cristo. Y yo lo entiendo a él, yo entiendo al hermano y a otro que esté enfermo, que ahora mismo esté aquí, no importa que esté enfermo. Yo lo entiendo porque yo he pasado muchas veces por eso. A veces yo he tenido que ir a servir allá en la iglesia donde pastoreamos. Mal. Y yo no tengo que mostrarle a la persona que yo estoy mal, sino Cristo y yo. Ya ellos dos lo sabemos. Y ya Él sabe, Él va a ver eso y lo va a recompensar. Así que, hermano, no solamente te sacrificaste por Cristo en lo que te conviene, sino en todo lo que Él te pida que haga. Porque no hay un ser que merezca que tú te sacrifiques por Él que Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por ti y por mí. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias a Dios por tú encarnarte en la persona de Cristo. Por medio de lo que pudimos ver hoy, podemos entender lo que dice San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Para qué aquel verbo fue hecho carne? ¿Por qué Dios se encarnó? No es para nada más todos esos milagros que Él hizo. No es para alimentar como Él alimentó, sino principalmente para ir a la cruz a desarrollar el plan redentor que desde el principio se habló y Cristo lo desarrolló. Gracias, mi Cristo, porque esa salvación grande que tenemos hoy, lo que hemos creído en Cristo, te costó mucho a ti. Ayúdanos a nosotros los cristianos a valorarlo en nuestra forma de andar, como mencionamos, leyendo la Biblia, orando, ofrendando, yendo a la iglesia, predicándole a los perdidos. Son cosas sencillas que conocemos, que leemos en la Biblia y que haciendo eso, mostramos automáticamente que nos estamos sacrificando por ti. Porque para hacer todo eso, hay que sacrificarse, porque tenemos dos seres peleando en nosotros. La carne y el espíritu. Pero cuando hacemos algo que te agrada, es un sacrificio, porque la carne también quiere al mismo tiempo que hagamos lo que le agrada. Por eso ayuda a esta iglesia, a mí, a cada uno de los creyentes que estamos aquí, después de ver y saber, porque todos los que estamos aquí conocemos y ya hemos sabido de estos sufrimientos, que Cristo sufrió mucho, pero no hacemos nada al respecto, no nos sacrificamos mucho como Él lo hizo por nosotros. Que desde ahora en adelante, esta predicación, que lo que está refrescando, lo que ya sabemos aquí, pueda ser un impulso de que los cristianos desde ahora en adelante se sacrifiquen más por ti como tú lo hiciste por nosotros. No lo vamos a hacer igual porque el tuyo fue demasiado grande, pero por lo menos tú valorarás y recompensarás los sufrimientos que hagamos por ti en la tierra. Gracias, porque como dice Hebreos 6:10, que tú no eres injusto para olvidar el trabajo de amor que hacemos por ti en la tierra. Tú no eres injusto para olvidar el sacrificio que por ti hagamos. Tú nos vas a premiar. Por eso es que la Biblia dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Y a ti, amigo, ven a Cristo. La mejor manera, como hemos dicho, de tú valorar lo que Cristo hizo por ti es convirtiéndote a Cristo, no haciéndolo al revés, haciendo lo que hace el cristiano y luego al final convertirse. No, primero convertirse y luego hacer lo que a Dios le agrada. Gracias, mi Dios. Toda gloria, toda honra sea única y exclusivamente para ti, porque tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le bendiga a cada uno, mis hermanos.